mayor tipo de sesgo para poderlos calcular y no requerimos que las medidas sean muy asimétricas para su compilamiento. Además de esto, pues que no necesitamos para poderlo calcular, no necesitamos ni calcular modas ni cuartiles, entonces por eso es el más usado para determinar la simetría de un conjunto de datos, pues que no sea, teniendo en cuenta que no se vea afectado por valores extremos y solo vincula la media aritmética, lo que les comentaba, no hay necesidad de calcular ni los cuartiles ni tampoco la moda. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Félix? Sí, señor, el mismo que canta y baila. Listo, mijo. Muy buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿quién más está saludando por ahí? Entonces, por esto es la medida, digamos, la medida más utilizada. A ver. Bueno, hacíamos un par de ejercicios frente a esto, y dábamos unos parámetros. Hay personas en la sala de espera, un momento. ¿Quién está en la sala de espera? Listo. Juliana Hernández. Decíamos que... Ándale, otro. Ya la acepté. Entiendo. Juliana, ¿ingresaste? Sí. Confiemos de que sí. Decíamos que mientras más se alejaba del cero, mayor es el sesgo en la distribución de datos, tanto a la derecha como a la izquierda. Y que para valores mayores que cero, en el cálculo de la simetría, el sesgo era positivo hacia la derecha. Que si el sesgo era igual a cero, quería decir que había simetría, o sea que no había sesgo para ninguno de los dos lados de la curva. Y si el sesgo era negativo, pues que nos daba un sesgo con respecto a la campana hacia el lado izquierdo. Básicamente eso era lo que teníamos y lo que anunciábamos para el cálculo de la simetría de Fisher. Hacíamos unos cálculos, no sé si hicimos para datos sin agrupar y para datos agrupados. Esperen y abro que todavía tengo por acá abierto la clase anterior. Déjenme un segundo. Pucha. Ok, participantes, listo. Medidas de forma. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Por favor, apáguelo. Andrés Felipe. Dale, ¿qué pasó? Listo. Ok. Entonces, 0,18. Vamos a comprobar. Ok. Esperen, que tengo problemas con...
Listo, listo. Bueno, muchachos. Entonces, hacíamos un ejercicio para datos sin agrupar y utilizábamos la ecuación correspondiente. Teníamos unas calificaciones de unos estudiantes y queríamos saber cómo era el sesgo o cómo estaba el cálculo de las medidas frente a estos estudiantes. Veíamos que la medida daba, el coeficiente de Fisher daba 0.018, lo cual indicaba que había un sesgo hacia la derecha. Como era un sesgo positivo, daba un sesgo hacia la derecha, pero también vemos que no hay una variación muy fuerte frente a eso. Nuestra varianza daba un 0.65 de desviación, lo cual también indicaba pues que aunque había un sesgo, no era tan fuerte ni tan marcado. Básicamente eso era lo que veíamos en las calificaciones de estos estudiantes o de estos empleados que se habían autoevaluado o que habían hecho una evaluación para un dato en específico. También hicimos un cálculo del sesgo con datos agrupados. Y el coeficiente de Fisher nos daba 0.096. ¿Ok? También es un dato, es un sesgo tirado a la derecha y tiene, digamos, una desviación relativamente baja. Con lo que podemos decir que el coeficiente de Fisher nos está indicando de que los datos están o entran, de que la muestra poblacional está dentro de unos parámetros estimados y que el sesgo permite identificar de que esta muestra es válida para tomar como ejemplo la población que se está estudiando. Básicamente eso es lo que nos dicen estas desviaciones. ¿Qué tan desviados están o qué tan desviadas están las muestras frente a las medias aritméticas o a las medidas centrales? Y si estas medidas centrales realmente son representativas para el estudio de la muestra. Entonces, lo que podemos observar cuando miramos estos valores tan pequeños es que las medidas son válidas, las medidas centrales son medidas válidas y son medidas representativas de esta muestra. Es básicamente la conclusión a la que podemos llegar. Y para eso nos sirve nuestro coeficiente de Fisher. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir frente al coeficiente de Fisher? Hay un dato que se llama la kurtosis o el coeficiente de apuntamiento kurtosis. Este coeficiente de apuntamiento es una medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los valores medios de la muestra y se calcula con el coeficiente de Fisher. ¿Ok? Y la ecuación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación que tenemos para el coeficiente de apuntamiento de kurtosis es muy similar a la ecuación que utilizamos para el coeficiente de Fisher. La única variación es, un momentico. Al coeficiente de Fisher, la única variación es que la varianza la desviación estándar no se eleva al cubo, sino que se eleva a la 4. Es la única variación que tenemos frente al coeficiente de Fisher, si se dan cuenta. ¿Listo? En el coeficiente, ahorita hacemos los ejercicios que habíamos hecho para el coeficiente de Fisher, los vamos a hacer también con el coeficiente o con la kurtosis para que veamos cuáles son las diferencias. Pero con la kurtosis, muchachos, tenemos 3 clases de distribuciones que podemos establecer.
Y esto es muy importante debido a la forma en que se expande o en que se aplana la curva de distribución normal de los datos. Entonces, si la normal o la curva donde están representados los datos está muy empinada, se va a llamar leptocúrtica. Si es una, digamos, se encuentra muy centrada, o sea que los datos se encuentran muy centrados, que no hay un punto muy alto de referenciación, se va a llamar mesocúrtica, o sea que los datos están, es donde los datos están relativamente más distribuidos. Y si está muy achatada, se va a llamar platocúrtica. Cuando está así de achatada, lo que ocurre es que hay una dispersión muy grande de los datos. Cuando está leptocúrtica, es que no hay una concentración, pero sí hay, digamos, se concentran los valores muy frecuentemente sobre una moda. Y cuando está mesocúrtica, digamos que es como la mejor opción, donde los datos están más distribuidos sobre las medidas centrales. Entonces, la distribución mesocúrtica, el grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es moderado. Lo que les comentaba, no está tan disperso y es, digamos, es el comportamiento que se da con una distribución muy simétrica, muy normal. O sea que los datos están muy concentrados sobre los valores centrales. En la leptocúrtica, o sea, en la gráfica que nos da una variación, que nos da una campana muy alta, el grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es elevado, lo que hace ver de forma puntiaguda, por eso se ve tan alta. Y dado que las frecuencias altas están alrededor de la media. ¿Qué quiere decir eso? Que las frecuencias altas, donde hay mayor número de datos, por eso les hablaba de la moda, es donde se va a concentrar o donde va a estar ubicada la media y por eso el valor del coeficiente es mayor a 0. Y la distribución platicúrtica, la que está más achatada, esta, la del color azul, el grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es reducida, o sea que no hay una gran distribución, no hay una gran concentración de los datos alrededor de su valor central, mostrándose de forma aplanada, dado que las frecuencias bajas están alrededor de la media. Y aquí es donde tenemos valores de coeficiente menor a 0. Y aquí es donde podemos, o donde por lo general hay una mayor dispersión de los datos. O sea, los datos están más dispersos cuando hay una distribución platicúrtica. Bueno. ¿Listo? Bueno. Bueno. Vamos a realizar para el ejercicio, entonces para saber qué tipo de distribución estamos utilizando, si está muy elevada o muy concentrada, vamos a realizar el mismo ejercicio que teníamos sin agrupar y el mismo ejercicio que tenemos con agrupamiento para el cálculo de los datos. ¿Ok? Entonces, y con eso vamos a determinar. Quiero que tengan muy claro esto. Cuando hay una distribución mesocúrtica, quiere decir que el valor del coeficiente va a ser igual a 0. Cuando es leptocúrtica, o sea que hay una concentración de los valores muy cerca de la media y que las frecuencias más altas son las que contienen a la media, el valor del coeficiente va a ser mayor a 0. Y cuando el valor del coeficiente es menor a 0, quiere decir que la distribución de los datos va a estar muy aplanada, o sea que los datos van a estar muy dispersos. Esto es lo que nos permite la medida o la kurtosis, saber qué tan distribuidos están los datos con respecto a la media. Entonces lo vamos a hacer el ejercicio para un dato sin agrupar y para un dato con agrupamiento. Entonces vamos a tomar acá las ecuaciones y las vamos a calcular.
¿Ven? Vamos a colocar kurtosis. Listo. ¿Están vivos? Los siento callados. Aquí estamos, profe. Entonces, datos sin agrupar. Todo. Entonces, para datos sin agrupar, tenemos el mismo ejercicio que les había comentado de la evaluación de los empleados. Entonces, 7 empleados, esta es la calificación que sacaron. Tenemos la media, 3.6. El valor de X menos, sí, de las evaluaciones menos la media, también nos lo piden, está muy bien. X menor el cuadrado, esta la necesitamos para poder hallar la desviación estándar. El único dato que cambia es que la diferencia entre la media y los datos no se eleva al cubo, sino que se eleva a la 4. Entonces, vamos a cambiarlo. Y aquí elevamos a la 4. Su sumatoria tanto. Ok. Sí, total. Y la kurtosis va a ser igual, entonces, a la sumatoria sobre n por la desviación a la 4. Vamos a colocar acá. Y a esto le restamos 3. Listo. Madre, comenzó a llover. Listo, muchachos. ¿Quiénes están trabajando en Excel o quiénes? Es el mismo ejercicio que hemos estado realizando sin agrupar, por eso lo tomé y por eso no realicé ni la media ni la resta de las X menos la media, ni elevé la media al cuadrado para poder sacar la varianza y la desviación estándar, porque esos datos ya los hemos trabajado, pero si alguien los quiere copiar, yo lo espero. Profe, ¿me deja ver cómo sacó la X menos media a la 4, por favor? Deme un segundo que voy a buscar unos audífonos porque comenzó a llover durísimo y no escucho. Aló. ¿Qué me preguntaron? ¿Qué me pidieron? Ya, profe, ya su merced me está mostrando que X menos Ok.
La media al cuadrado. Elevada al cubo, o sea, elevada al cubo, no, elevada a la cuarta. Ok, listo. Profe, qué pena con su merced, ¿podría poner el icono en la media? Es que necesito ver una cosa. Ah, bueno, esta media, esperen y cambiamos algo acá, porque me trae un valor que no era. La media es, denme un segundito. Profe, ¿cómo sacó ese 3.6? La media es la suma, para datos sin agrupar, pues es la sumatoria de los datos o de las X, en este caso de la variable que tenemos, las calificaciones, la sumatoria de las calificaciones sobre el número de ítems que tenemos. En este caso son 7 muestras que tenemos. Profe, ¿y a mí me podría hacer el favor de dejarme ver la fórmula de la kurtosis? Qué pena. Claro que sí. Profe, una pregunta, perdón, ¿su merced podría mostrarme cómo se saca la X media elevado a la 2? Sí, ok. Pues esto no lo he mostrado porque esto lo hemos hecho varias veces, pero listo. Es, primero calculamos el valor de los datos menos la media, que en este caso, pues cada uno. Y por eso dejé la media como una columna para no dejarla como un dato fijo. Entonces, X menos media, cada uno de los datos. Entonces, espérense. X menos la media, que es 3.6 para cada uno de los datos. Despliego. Y la X menos la media elevada al cubo, es elevada al cuadrado, es este valor, al 94 elevada al cuadrado. ¿Y para qué saco este valor? Para poder hallar la desviación estándar. Si ustedes recuerdan la desviación, la varianza, si ustedes recuerdan la varianza, era igual a la sumatoria de los valores menos la media elevada al cuadrado sobre n menos 1.
¿Listos? Aló. ¿Listo, muchachos? Aló. Bueno. ¿Qué nos demuestra esta kurtosis de acuerdo a lo que hablábamos con respecto a la curva? Si hacemos, insertamos una gráfica, un histograma, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor, fuerte y claro. Ok, listo, es que como se me pierden por momentos, bueno. Entonces, les decía, si hacemos el histograma para mirar el comportamiento de los datos, entonces podemos obtener cómo se encuentra la distribución. ¿Qué nos decía la kurtosis o qué nos dice el coeficiente de la kurtosis cuando es negativo? Nos dice, ojo, el grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es reducido. Los valores o la concentración alrededor de los valores centrales de la variable es reducido, mostrándose de una forma aplanada. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que no van a haber una concentración fuerte sobre los valores centrales. La media es 3.6. Y si ustedes se dan cuenta, pues realmente no se ve un pico, o sea, no se ve que se forma una montaña. Solamente hay dos datos que están por encima de la media, que son 4.5, 4.2, pero los demás tienen un comportamiento muy normal. O sea, quiere decir de que está muy achantada o muy aplanada la distribución de los datos. Eso es lo que quiere decir cuando la kurtosis me da negativa, que el grado de concentración alrededor de los valores de los valores centrales de la variable es reducido, mostrándose de forma aplanada, y realmente eso es lo que está ocurriendo. No se ve que se esté formando una montaña, como cuando si es cleptocúrtica que se forma una montaña, o los datos alrededor de la media son bastante altos. Entonces eso no se está viendo acá.
Entonces, eso es lo que quiere decir cuando una kurtosis es negativa. Ahora vamos a ver qué ocurre con datos agrupados. Vamos a hacer el ejercicio con los datos agrupados a ver qué tal nos va. Voy a eliminar esto por tener una mejor distribución y vamos a traernos el ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada. Para datos agrupados. Este ejercicio lo tienen porque hoy les envié justamente el archivo de Excel. Sin embargo, muchachos, sí les quiero hacer el comentario. En lo posible voy a tratar de no enviarlo porque me he dado cuenta de que muchas personas no trabajan en la clase esperando que se envíe el archivo de Excel para poder trabajar ya sobre él. Y no es la idea es que trabajemos en la clase, que con los talleres puedan resolver inquietudes, preguntas que se tengan y así vamos generando más conocimiento, porque si la gracia es que yo haga los ejercicios para después mandárselos a ustedes para que ustedes sobre eso trabajen, pues no es ninguna gracia. La gracia es que todos trabajemos en clase y podamos generar conocimiento de esta forma. Entonces, ese comentario. Bueno, con base en esto, entonces, teníamos unos intervalos que ya habíamos hallado, ¿ok? Hallábamos la marca de clase, teníamos la frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, y hallábamos la medida de los datos. Entonces, ¿cómo hallábamos la medida de los datos? La marca de clase por la frecuencia, ¿listo? ¿Para qué hallamos la medida de los datos? Primero que todo, hacíamos la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Voy a colocar acá más bien sumatoria de x por n, x por y. Y con esa sumatoria puedo obtener la media, que es la sumatoria de los valores o de las marcas de clase por la frecuencia sobre el número total de datos. Con eso obtengo la media. Ya con estos datos, ¿qué hago? Obtengo x al cuadrado y cuando tenemos datos agrupados, ¿qué es x? La marca de clase, profe. La marca de clase. Entonces, aquí está. Marca de clase elevada al cuadrado. Por acá. Marca de clase elevada al cuadrado. Despliego. Pero para hallar la desviación estándar tengo que elevar esos datos al cuadrado, los tengo que multiplicar por n, o sea, por la frecuencia. Y hallar su sumatoria. Entonces, ahí lo tengo. Siempre trato de explicarlo muy clarito bueno, y hallo la sumatoria. Con estos datos que hallo, pues hallo la varianza, que es igual la sumatoria de la marca de clase elevada al cuadrado por la frecuencia sobre sobre el número de datos menos 1.
pero para los datos agrupados tengo que restarle la media, o sí, tengo que restarle la media elevada al cuadrado. ¿Listo? Con eso hallo la varianza y saco la raíz para hallar la desviación estándar. ¿Hasta ahí todos? ¿O alguno tiene una duda frente a hasta donde vamos acá? No, profesor. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué nos pide la fórmula para hallar la curtosis? Entonces, la fórmula nos pide que, vamos a traérnosla para poderla. Para datos agrupados, nos dice que necesitamos restar la marca de clase menos la media, pero elevarla a la 4. Entonces, hacer eso. Profe, está viendo Tenemos. la equivocada, es la de al lado abajo, profe. Sí, sí, sí. Qué pena. Sí, sí, tienes razón. Listo. Es lo mismo. La marca de clase menos la media elevada a la 4. ¿Listo? Y, ok. Ya tengo esta parte. Ahora, ¿qué hago? La multiplico por la frecuencia, por n. Entonces, aquí está. Y lo multiplico por la frecuencia. Cambio aquí, elevo a la 4 y lo multiplico por n. ¿Listo? Pero como me piden la sumatoria, despliego. Y hallo la sumatoria. Ahí está. Y con esto hallo mi curtosis. Vamos a ver cuánto es la curtosis para datos agrupados. Igual a la sumatoria, ya lo tengo aquí, sobre n, que es el número total de datos, entre paréntesis, para que me lo pueda coger bien, por la desviación estándar, pero esta se eleva a la 4, también la dejo aquí entre paréntesis, cierro, y todo esto menos 3. ¿Listo? La dejo ahí 2 segunditos para que por favor la miren, la calculen, la revisen, la anoten.
Da -3, profe. Menos 2.14. Me da a mí. De pronto tienes que colocarle los decimales para que. ¿Y qué quiere decir que es negativo? Que también va a ser mesocúrtica, o sea que la distribución de los datos no se encuentran apilados en el centro, sino que se encuentran más bien distribuidos a todo lo ancho de la concentración de estos. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, de esta forma terminamos con las medidas de forma. Vuelvo y digo, las principales que vimos, que son básicamente para concentraciones muy asimétricas, como son el coeficiente de Pearson y el coeficiente Bowling, prácticamente no lo vamos a utilizar. ¿Cuáles vamos a utilizar y sobre cuáles vamos a evaluar? Sobre el coeficiente de Fisher y sobre la curtosis. ¿Por qué? Porque esto sí me dan una medida frente a distribuciones asimétricas. Y como lo hablamos la clase anterior, es casi imposible, es casi una lotería que una distribución a ti un sesgo te dé igual a 0. O sea, eso imposible. Inclusive en los ejercicios que hicimos, unos que se acercaron en la semana pasada, pero nunca realmente vamos a encontrar datos así. Lo otro es la facilidad para calcular el coeficiente el de la kurtosis y el coeficiente de Fisher. ¿Por qué? Porque básicamente son sobre datos que ya hemos trabajado. No tenemos que hallar kurtosis, perdón, no tenemos que hallar cuartiles, no tenemos que hallar modas, simplemente con las medias y con la desviación estándar podemos calcular estos coeficientes. Entonces, por eso son los más utilizados y sobre todo por el hecho de que me miden el sesgo o la desviación sin necesidad de que los datos estén muy agrupados o sean totalmente simétricos. Y con eso damos por terminada el tema de las medidas de forma. Si alguien tiene una pregunta, una inquietud, lo Sí, escucho. profe, esa N sub I, ¿cuál es? Es que no le vi bien, profe. Entonces, ¿aquí? Sí, sí. No, en Ah, la fórmula. Es que dice que la sumatoria de N ok. N es la frecuencia. y ¿Te abajo das también cuenta? es la misma N o No, esa no, es no. Es diferente. N sub I es frecuencia. Ojo.
Y cuando es n solito, es la cantidad de datos. Si se da cuenta. Listo, profe. Sí, es que Cuando les estaba echando cabeza, pero sí, ahí entonces se anularían. No, sí, ya, exacto. gracias. Listo. Entonces, si te das cuenta, mira que ahí seleccioné el 54, que es la G98. Y bueno, acá arriba en la multiplicación, n sub i es la frecuencia. ¿Listo? Gracias, gracias. Listo. Entonces, con eso terminamos las medidas de forma. Entonces, ya hemos visto medidas centrales, que son las medidas más utilizadas, son las que me dicen a mí, las que me dan un parámetro de observación frente a una tabulación de datos. Vimos medidas de dispersión, que lo que me sirven es para ver qué tan dispersas o qué tan dispersos están los datos frente a las medidas centrales. Y por último, vimos las medidas de forma, que lo que me sirven es para evaluar el sesgo que tienen esas medidas centrales, ¿ok? Y esas medidas de dispersión. O sea, si de verdad esos datos centrales son representativos para la muestra que estoy observando o no. Básicamente es eso lo que nos dicen los tres grupos de medidas que vimos. Ya hicimos el ejercicio, entonces ya evaluamos con el taller que les envié, ya evaluamos las medidas de dispersión y las medidas de posición. Y las medidas de posición, perdón. Las medidas de posición, se me olvidaban esas. Las medidas de posición lo que me indican es, como su nombre lo indica, la representación de un porcentaje de datos en donde los se puede ubicar o donde los puede encontrar. ¿Cuáles son las más comunes? Pues hombre, las que más fuerza tienen son los cuartiles y los deciles. Incluso en sus pruebas de saber, a ustedes los van a ubicar en un cuartil. Entonces, si ustedes están en el cuartil 1, pues quiere decir que están en el cuartil bajito. Si están en el cuartil 2, son los que sacaron menos del 50%. Si están en el cuartil 3, pues son de los afortunados porque son de las personas que se encuentran por encima del 75% de los puntajes de evaluación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se miden en cuartiles. No sé, les echaría mentiras porque pues hace rato no veo una prueba saber, pero no sé si también evalúan por deciles. De pronto sí también vienen evaluaciones por deciles. Entonces, cuando ustedes vean sus evaluaciones de saber pro, ya cuando vean que son cuartiles y deciles, ustedes ya van a estar más ubicados, van a decir, es la posición donde me encuentro sobre una población determinada. Entonces, se encuentran dentro de la media, por encima de la media, por debajo de la media. Entonces, eso es lo que se va a evaluar o lo que se determina ahí. ¿Listo? Entonces, las medidas de posición y las medidas de dispersión ya las evaluamos con el taller que enviamos. Hoy vamos a entrar con un nuevo tema. Entonces, ya con esto nos queda pendiente, pero vuelvo y digo, las medidas de forma solamente vamos a evaluar coeficiente de Fisher y el de kurtosis, que es el que vimos hoy. Vamos a entrar ya hoy con un nuevo tema. Vamos a entrar. Profe, antes de que continúe, su merced nos envía esas diapositivas a Atena. Sí, señor. Ya están en Atena, entre otras cosas. La de dispersión y la de posición ya están en Atena desde la semana pasada. Sí, ya las Me queda. descargué. Listo. Me falta enviarle las medidas de forma, que esa la tengo en una sola presentación. Sí. Entonces, ¿saben? Yo todas las presentaciones siempre se las monto a Atena sin ningún, porque es el material de estudio, es lo que vimos, y yo trato ahí para que no tenga que enviarles un libro y decirles, léanse el capítulo 4, 5 y 6, yo todo lo que condenso, lo condenso en las presentaciones y se los monto a ustedes en Atena, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces muchachos, ¿con qué vamos a comenzar hoy? Hoy vamos a comenzar el nuevo tema del que vamos a hablar. Esperen acá.
esperen acá, vamos a hablar de regresión y correlación. ¿Y qué es esta vaina? Ya nos vamos a salir un poquito del tema de medidas o de tabulación de datos. Nos vamos a salir un poco de los temas de tabulación de datos y vamos a mirar la importancia de las variables, ¿ok? Vamos a identificar qué son variables, cómo se comportan las variables, la relación, por eso se llama regresión y correlación, la regresión y correlación de las variables y cómo estas variables podemos identificar su relación con respecto a una tabulación de datos o a una información que se nos da. Básicamente eso es lo que vamos a ver en este nuevo capítulo, que creo que nos llevará de pronto esta semana y la siguiente, por lo que ya estamos nos queda media hora, solamente creo que alcanzaremos a ver conceptos antes de entrar a fórmulas matemáticas, pero tiene mucha importancia, además que es algo muy práctico y que se evalúa y se estudia mucho en todo el tema estadístico. ¿Por qué se me corrió esto? Ok. Entonces, vamos a iniciar con regresión. En muchas circunstancias de las actividades administrativas cotidianas o de las actividades productivas, dependiendo de donde nos encontremos laborando, sino que ustedes saben que este curso está más pensado hacia temas administrativos, se encuentra que el comportamiento de dos o más hechos o situaciones parece estar relacionado de alguna manera. Si yo les digo, los kilómetros que tiene que andar un vehículo o que puede andar un vehículo desde Vélez hasta Tunja, ¿de qué depende? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué pena? Primero, del estado del vehículo. Ok. Vuelvo y hago la pregunta. ¿De qué depende de que yo pueda recorrer en un vehículo, para no hablar de un trayecto, de qué depende de que yo pueda recorrer en un vehículo 150 kilómetros? ¿De qué depende? Del estado del vehículo, ¿no, profe? El motor, la gasolina, no sé. Exacto, del combustible. Entonces, ¿qué necesita un vehículo para andar? La gasolina o ACPM. La gasolina, el combustible o el ACPM. Entonces, hay una variable que se llama cantidad de kilómetros que recorre un vehículo. ¿Pero de qué depende esa variable? Pues de la cantidad de gasolina que le echemos. Entonces, si ven que son dos variables, ¿por qué? Porque usted tanquea con 20,000 pesos, usted no llega a Tunja. Bueno, dependiendo del vehículo, ¿no? Pero con 20,000 pesos de gasolina, usted no recorre 150 kilómetros. Entonces, la cantidad de kilómetros que usted recorre en un vehículo va a depender de la cantidad de gasolina que usted le echó. Entonces, con 20,000 pesos se recorre 150 kilómetros. ¿Pero cuál, muchachos? Si 20,000 pesos son 2 galones. Pues en una moto se pueden recorrer. Ah, no, pues en una moto usted con 20,000 pesos llega a la costa. Yo dije vehículo, ¿ok? Pues sí, Bueno, esto, con un Renault. sí, un Renaultito 4 capaz que sí. Sí. Un Renaultito 4 sí anda como 80 kilómetros por galón. Bueno, entonces tenemos dos variables. ¿Cuál variable tiene más peso para que el vehículo ande los 150 kilómetros? Entonces, la cantidad de kilómetros que anda el vehículo
depende de la cantidad de gasolina que usted le echó. Entonces, hay una variable que depende de la otra. Entonces, la cantidad de kilómetros que usted andó depende de ¿qué? De la cantidad de gasolina. Entonces, la variable dependiente se me convierte en la cantidad de kilómetros. ¿Depende de quién? Pues de la gasolina que usted le echó al carro. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. El comportamiento de dos o más hechos o situaciones que parecen estar relacionadas de alguna manera para poder tener una interrelación. ¿Okay? ¿De qué depende de que un bocadillo salga dulce? Del azúcar. De la fruta. También de la fruta. Entonces, vean, ya hablamos de tal vez hasta de 3 variables. ¿Por qué? Porque tenemos una variable que es la cantidad de azúcar que usted le echa al bocadillo, ¿cierto? Tenemos otra variable que es el cultivo, de dónde se trajo el cultivo de la guayaba. Me imagino que habrá partes o habrá lugares donde la guayaba o por el tiempo de maduración de la guayaba, vuelvo y digo, perdónenme, no sé mucho de estas cosas, pero por el tiempo de maduración de la guayaba, me imagino que entre más madura, más dulce. Entonces también tendrá algo de influencia en esto. Entonces, la variable es dulzor, por decirlo así, o cantidad de dulzor que tiene el bocadillo. Entonces, ¿cuántas variables intervienen? La fruta, la maduración de la fruta, la cantidad de azúcar. Señor. No se dice dulzor, sino sacarosa. Ok, bueno, perdón. La cantidad de sacarosa que tiene el azúcar. Entonces vean que cuántas variables intervienen para que un bocadillo salga dulce. Muchas. Ya estamos hablando de la fruta, de la maduración de la fruta, de la cantidad, del tipo de la cantidad de azúcar. Entonces ya llevamos 4 variables. ¿Y cuál es la variable dependiente? Pues la cantidad de sacarosa que tiene utilizando el término que me dijo mi amigo Félix, la cantidad de sacarosa que tiene el bocadillo es la dependiente de todas esas otras variables que dijimos. Entonces, vean lo importante que es y cómo se interrelacionan esa cantidad de variables. ¿Ok? Bueno, ¿qué le da el color al bocadillo? La fruta, ¿no? Sí, señor, eso sí es verdad. Aunque a veces Sí. se utilizan colorantes. Bueno, digamos que el normalito, el bueno. El Sí, bocadillo, es la fruta. Bueno. la fruta. Bueno. Entonces, esa interrelación de hechos podemos identificarlo de muchas formas. Entonces, el número de vehículos que circulan por las vías de una ciudad, ¿qué afecta? Pues la contaminación de la misma, ¿sí ven? Entonces, ¿de qué depende de que una ciudad sea más o menos contaminada? Pues de la cantidad de vehículos que circulen en la ciudad o de la cantidad de empresas que contaminan o de la cantidad de chimeneas que hay en una empresa. Hola, sí sería bueno, no sé, de pronto sí lo hay, un estudio de contaminación del aire, qué tanto impactan las chimeneas que hay acá por las calderas que se tienen de las empresas, qué tanto está afectando la cantidad del aire. Entonces son cosas que se pueden estudiar. La tasa de desempleo, ¿qué afecta? Entre más desempleo, pues afecta las ventas del comercio, ¿sí o no? El año pasado, un montón de gente despedida, gente sin trabajar, gente que no tenía nada que hacer. Y pues uno cuando no tiene nada que hacer, hermano, uno se queda en la casa encerrado. O sea, pues pucha, ¿a qué sale uno a vitrinear? No. Entonces eso afecta las ventas del comercio. Las ventas del licor, ¿en qué inciden? O sea, por lo general, cuando hay mucha venta de licor, aumenta el número de accidentes de tránsito. Entonces vean que hay interrelación entre varias variables. Nunca
y eso solamente es en casos de estudio, uno siempre dice, no, una sola variable. La estatura, ay, esa es la variable. El peso, la masa, esa es la variable. No, vean que hay interrelación de variables y es lo que vamos a comenzar a estudiar. Las horas de tutoría que tiene un muchacho con el número de estudiantes que reprueban los parciales. Entonces los muchachos que tienen más tutorías, que tienen más refuerzos, que tienen más cantidad de horas de estudio, pues en esos cursos va a haber menor deserción o menor cantidad de estudiantes que pierden la asignatura. Y así sucesivamente podemos dar cantidad de ejemplos donde hay varias variables dentro de un mismo fenómeno, dentro de un mismo caso, que tienen interrelación entre ellas. Ah, bien, este está bueno. El número de personas que se movilizan en bus y las ventas de motos y el estado del clima. Entonces, bueno, eso ha cambiado un poco, pero anteriormente en ciudades frías como Tunja, Bogotá, pues rara vez no se veía mucha moto. Entonces, ¿por qué? Porque pues las condiciones del clima eran muy adversas, la gente no le gustaba mojarse, pero hoy en día con tanto impermeable, que con el Transmilenio, pues la gente prefiere mojarse que ir apilonado en esos buses, pero sí tiene una incidencia, ¿ok? O la facilidad o la facilidad de financiamiento de las motocicletas frente a la cantidad de motocicletas vendidas. Es que hoy en día a usted le entregan una motocicleta, no joda, usted lleva la tarjeta esa de suya que le dan a una en la energía y le entregan una moto. O sea, eso hoy en día usted le da una moto con lo que sea. Anteriormente no era así. Entonces, anteriormente por eso no había mucha motocicleta en Colombia. Hoy en sí. La cantidad, ojo, otras variables que tienen relación, la cantidad de motocicletas que hay en el país versus la cantidad de accidentes de tránsito, porque para nadie es un hecho ni es desconocido tiene más accidentes. Que lo que más ocasiona accidentes en Colombia, el vehículo que más ocasiona accidentes es la motocicleta. Y no es porque la motocicleta sea insegura, sino que la verdad, ustedes, por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que incluso yo no creía que en Vélez aquí hay mototaxi. Yo pensé que eso solamente lo veía uno en la costa, de donde soy yo. Que eso sí, hay como, en cualquier pueblito hay como 2000, pero aquí hay mototaxistas. Yo no me imaginaba eso cuando llegué acá y lo vi. Yo dije, vea usted. Bueno. Entonces, vean cómo interrelacionan, cómo hay interrelación de datos entre varias variables. Entonces, existe una técnica para establecer matemáticamente la relación que puede existir entre las situaciones como las señaladas anteriormente, o sea, cuando hay varios hechos que tienen interrelación y estas situaciones reciben el nombre de variables. ¿Ok? La relación que existe entre varias situaciones reciben el nombre de variables. Y el método con el cual se estudian es mediante la regresión. Entonces aquí vamos a mirar, si no estoy mal, solamente vamos a mirar regresión de mínimos cuadrados. Vamos a ver uno de esos métodos que es el más famoso, el más sencillo y el más práctico de utilizar. ¿Ok? Pero en sí, ¿qué es regresión? La regresión es un método de cálculo que sirve para establecer una relación matemática que existe entre dos o más situaciones o variables. ¿Listo? Siempre se busca qué relación existe entre una o más variables y que la observación o el sentido común indica que tienen comportamientos que están relacionados. Claro, uno siempre establece, por lo primero que uno establece la relación entre una o más variables, ¿por qué? Por el sentido común, lo que les decía ahora. El impacto que ocasiona la contaminación del aire.
Entonces, ¿cuáles son las variables que influyen en esa variable? Porque la contaminación del aire como tal es una variable, pero es la variable dependiente. ¿Qué influye en eso? Entonces, ustedes me dicen la cantidad de automotores que hay en una ciudad, la cantidad de empresas que hay en una ciudad. ¿Qué más influye en la contaminación del aire? Empresas, las empresas, la cantidad de automóviles, la cantidad de ganado que hay en una ciudad. Ustedes sabían que de los mayores contaminantes en el mundo son las fincas ganaderas. ¿Por qué? En primer lugar, porque para hacer una finca hay que ¿qué? Sí, en primer lugar, para hacer una finca hay que deforestar. O sea, hay que tumbar los árboles. En segundo lugar, las vacas generan gas metano, como lo mencionaron por ahí, que da miedo. Esos animales son más que todo grandes. cuando está rumiendo, no tanto en el estiércol, sino cuando está rumiendo. Cuando ellos rumen, sí señor. Y son los mayores generadores, creo que son después de las empresas termoeléctricas, todo el tema de la ganadería extensiva son las que más generan gases de efecto invernadero por todo el gas metano que genera el ganado. Entonces vean cuántas variables intervienen en la afectación de la contaminación de una ciudad. Entonces, por lo primero que uno evalúa que haya relación entre variables es por el sentido común, pero luego hay que ver cuál de esas variables es la que tiene mayor relación matemática o que mayor influencia tiene sobre el comportamiento que se está estudiando. ¿Cuál es la importancia de la regresión? Este método, que aplica el análisis estadístico, permite predecir matemáticamente el comportamiento de una variable a partir del comportamiento conocida de otras variables. Entonces, si yo sé cuál va a ser, por decirles algo, volvamos con el tema de la contaminación. Un momento. Entonces, ¿cómo puedo predecir yo matemáticamente que va a haber mayor contaminación del aire? Entonces, por medio de otras variables. Entonces, eso es muy fácil. Yo digo, si aumentaron el número de automóviles en la ciudad, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor contaminación. Si aumentó el número de empresas con chimeneas en la ciudad, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor contaminación. Si talé bosques para generar ganadería extensiva en Vélez, ¿eso qué va a ocasionar? Mayor contaminación. Entonces, el comportamiento conocido de unas variables me ayudan a establecer o a predecir matemáticamente cuál va a ser el comportamiento de otras. Y esta relación entre variables se establece a través de una ecuación que se llama la ecuación de regresión. Ahora sí, miremos qué son variables dependientes y qué son variables independientes. Pues a simple vista lo que yo les puedo decir es que las variables dependientes, como su nombre lo indica, son aquellas que dependen del comportamiento de otras. Y las independientes no dependen de nada. Así es sencillo. Pero para establecer la relación entre dos variables, se encuentra que el comportamiento de una variable siempre va a depender del comportamiento de otra u otras variables. O que la manifestación de esta variable ocurre primero que la manifestación de otras variables. A la variable que ocurre primero o que se determina el comportamiento de otra se le llama variable independiente. O sea, la variable que ocurra primero, la variable que da la pauta o la variable de estudio. A esa se le llama variable independiente. Y se suele representar, las variables independientes siempre se suelen representar con la letra X. Y las otras variables se les llama dependientes, o sea que tienen una relación directa y que son consecuencias de la variable de estudio.
A ese se les llama variables dependientes y se representan siempre con la letra Y. Me dio frío, pelados. Hijo de pucha. Tintico, Bueno. tintico. No, ya llevo aquí 2. Me tocó calentar otro. Entonces, la tasa de desempleo y las ventas del comercio, la variable independiente o la variable X es la tasa de desempleo, ¿cierto? Porque es la primera, o sea, siempre que voy a calcular la tasa de desempleo, pues ese es el parámetro inicial. ¿Y de qué depende que aumente la tasa de desempleo? ¿O cuáles son las consecuencias de que haya mayor desempleo? Pues en que Una afecta escasa economía. una escasa economía, exacto. Entonces, el motivo o la afectación que genera una tasa de desempleo alta en Colombia o una tasa de desempleo alta es que haya un impacto en la economía. Y ese impacto en la economía va a generar menores ventas del comercio. Los accidentes de tránsito y las ventas de licor. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Las ventas de licor. Las ventas de licor. ¿Y cuál es la variable dependiente? La Los cantidad de accidentes. accidentados, porque dicen entre más borrachos, más muertos. Entonces, una depende de la otra. El número de personas que se movilizan en bus puede depender de las ventas de motocicleta y del estado del clima, por lo que el número de personas que utilizan el servicio de bus es la variable dependiente y las otras dos, vean, otras dos variables son independientes. El estado del clima y las ventas de motocicleta. Las relaciones que existen entre dos o más variables. Entonces veíamos, o les comentaba al inicio del capítulo, que por lo general nunca uno va a estudiar una sola variable. Siempre van a existir variables o que una variable tiene relación con una o más variables. Es lo normal, porque en este mundo todos tenemos afectación sobre otras cosas. Entonces, nunca se estudia una variable solita, una variable independiente sin correlación o sin correlación. Eso no existe. Siempre un objeto de estudio va a afectar a otras o va a tener afectación sobre otros puntos de vista. Entonces, la relación entre dos o más variables, que como dijimos anteriormente, se puede calcular matemáticamente y que recibe el nombre de regresión, se puede clasificar de dos formas. La primera, atendiendo a la cantidad de variables que se relacionen. Se clasifican en regresión univariada o regresión multivariada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una regresión univariada, quiere decir que una variable afecta a solamente, o sea que una variable dependiente afecta a una variable independiente. Pero cuando hablo de regresión multivariada, quiere decir que una variable dependiente puede afectar ¿a qué? A muchas variables independientes. O viceversa, que una variable independiente afecte o que varias variables independientes afecten a una variable dependiente. O también de la representación gráfica se pueden dividir, que también lo vamos a ver, en regresión lineal o regresión curvilínea. ¿Y esto de qué depende? De que cuando armemos la gráfica por dispersión, ¿a qué va a tender la dispersión de los datos? Si va a tender a formar una línea o va a tender a formar una curva. Y con esta
dejamos hasta ahí, estamos viendo conceptos. Ya la otra semana vamos a ver los tipos de gráficos, como los tipos de regresión que existen, y pues vamos a hacer cálculos matemáticos para el tipo de regresión de mínimos cuadrados, que es la más famosa, pues ahí vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, por hoy dejamos hasta allí. Vamos a llamar a lista para dar por terminada la clase. Vamos a dejar de grabar. Detener grabación.